Desde hace tiempo atrás pensé que emprender era... Blooper. Durante mucho tiempo pensé que emprender era sinónimo de éxito, libertad y conocimiento, pero nadie te habla de lo difícil que es, del miedo y de esa sensación de tener que abandonar un sueño cuando las cosas no te salen como esperabas. Hola, mi nombre es Edison, soy programador desde tiempos inmemorables, antes incluso de que la programación sea una moda. Y te voy a contar una historia honesta y te voy a dar algunos consejos para que esta carrera de emprender sea una carrera que puedas disfrutar. En aquellos tiempos, te estoy hablando de años atrás, era un empleado público en una entidad acá en Ecuador. Durante esta etapa, el área de tecnología se empezaba a mover de una forma sorprendente. Y obviamente todos estos proyectos que las instituciones en ese entonces requerían, se contrataban a empresas que tenían esta disponibilidad de entregarte estos productos. En ese entonces yo veía que las capacidades y las características de estas aplicaciones, por así decirlas, no tenían una gran complejidad o eventualmente podían ser realizadas de una forma óptima con los conocimientos que tenían. Pues desde ahí empezó el bichito del conocimiento. ¿Por qué dejar de ser un empleado y pasar a ser un proveedor? Este bichito obviamente tenía un factor económico detrás. En un sector público, si ustedes conocen, hay una escaleta o una escalera salarial. Y haciendo cálculos, uno dice, ok, voy a llegar a ganar tanto hasta este nivel y hasta aquí me va a permitir llegar a la institución. Y decían, entonces, ¿por qué no aprovechar esta oportunidad y lanzarte a ser este proveedor? Que sea este proveedor el que entrega productos a estas instituciones públicas. Entonces, en un acto visceral en ese entonces, tomé esta decisión, apoyado obviamente por mi pareja de ese entonces, ¿no? Y probablemente aquí hago hincapié este primer consejo. Cuando estés pensando en emprender y tienes un empleo que te respalda, un empleo que te permite pagar tus gastos mes a mes, considera que hacer un presupuesto que te permita, en primer lugar, sostenerte al menos por un año. Un presupuesto que te ayude también a adquirir la arquitectura, infraestructura, mobiliario, computadores, etc., etc., sin que tengas que recurrir a un banco, o al menos que te permita adquirir un préstamo a futuro que no te limite también a nivel de pagar tus gastos personales. Entonces, arma un buen presupuesto, al menos procura tener un año de empleo, porque un año de pagos me refiero, un año en donde tú puedas sustentar tus pagos básicos, luz, agua, teléfono, internet, que te permita sobrevivir o subsistir mientras tu proyecto se va encaminando. No lo hagas como yo lo hice, en un acto visceral, intentando organizar las cosas después de haber renunciado. Entonces, es muy importante que puedas pensar con cabeza fría. Si de plano ese trabajo no te gusta, aguántate hasta que puedas solventar al menos estas actividades y este presupuesto antes de renunciar. No lo hagas a la loca. Bueno, entonces, tomado ya la decisión y haber firmado finalmente ese contrato que me vinculaba a esta empresa, a esta institución en este caso, no quedaba más que empezar a golpear puertas. En mi caso, felizmente, yo me quedé haciendo soporte sobre la misma aplicación que había venido desarrollando en esta institución pública, así que algo tenía planificado al menos para subsistir los 6 primeros meses de ese periodo de emprendimiento. Durante ese periodo de emprendimiento hubieron gastos, hubieron mobiliario, ver en dónde me ubicaba, ver qué computador necesitaba comprarme, el internet, la luz, el agua, etcétera, etcétera. Entonces, diría que durante ese tiempo este proyecto me ayudó a sostenerme.
Pero sin embargo hay muchas cosas que uno no ve, ¿no? Tampoco eres un todólogo, tampoco eres un pulpo que puede hacer todas las actividades dentro de una empresa, y ese fue mi caso. En ese entonces yo era el que diseñaba. Por diseño hablo de diseñar sistemas y diseñar artes. Era el administrador, era el contador, era el vendedor. En definitiva, era el todólogo en esa empresa, en la agencia en la que trabajaba como un proyecto de personal en ese entonces. Pues esta situación a mí me generó que mi día, considerando que en una empresa pública trabajaba 8 horas diarias, en un proyecto personal o en un proyecto de emprendimiento, esas 8 horas van a ser insignificantes para la cantidad de trabajo que tienes. Lo que significa que tu jornada probablemente se duplica a 16 horas, incluido sábados y domingos, feriados, festivos, cumpleaños, navidades y fin de año. Un par de veces me acuerdo que tuve que trabajar tanto en Navidad como en fin de año, y realmente no es... Esas épocas son muy importantes para trabajar en familia. Pero bueno, me estoy saliendo un poco del tema. En este ir y venir de intentar hacer que todas las cosas funcionen, es importante que también empieces a pensar en delegar las cosas. Y aquí va mi segundo consejo. No pienses que porque tú tienes todo el know-how o el conocimiento de cómo es la empresa, de qué actividades se realizan, no descartes la idea de contratar un vendedor. Un vendedor que tenga un salario básico probablemente, un acuerdo mutuo con esta persona, que se definan comisiones por cada venta ejecutada con este vendedor. Esto te va a sacar de muchos problemas, porque al fin del día será el vendedor el que se encargue de ver los mecanismos para que la empresa vaya teniendo este flujo de trabajo constante. No es que dependa solamente de él, pero sí tenga la figura al menos dentro de la organización, dentro de tu estructura de emprendimiento. ¿Por qué? Porque es una tarea central e importante dentro de la estructura de la organización. Así que piénsalo, un vendedor nunca está mal, porque él te permitirá desglosar muchas de las actividades que te competen ya dentro de la estructura. Entonces, en ese punto, había muchas actividades, diseño. En ese entonces, el proceso el core de nuestra empresa fue hacer, en principio, sistemas, dar mantenimiento a sistemas. Pero también, y el flujo nos fue llevando a hacer diseño web, hacer artes, diseños de marca, campañas, posicionamiento. Entonces había un sinfín de actividades en las que la empresa se englobaba de forma general. Y eso poco a poco también significó que vayamos contratando gente. En ese entonces voy a listar los nombres de las personas que estuvieron en mi equipo: Ángel, Dani, Mauricio, cada uno distribuidos en actividades como programación, desarrollo, campañas, un poco en la gestión y administración de la empresa. Yo propiamente como el gerente, como el coordinador, como el desarrollador senior en ese entonces, el que le daba una vista inicial a los productos que desarrollábamos, y el que tenía también este papel de hacer una gestión de calidad del proyecto que hacíamos, ¿no? Y un poco también el contacto directo ya con el cliente para mantener reuniones y demás actividades propias de la gestión y de entrega del proyecto. Pues estuvimos alrededor de unos 5 años durante esta travesía de tener esta agencia digital, con los problemas que comento. Sin embargo, tuvimos temporadas muy buenas en donde teníamos anualmente unos 15 sitios, unos 3 proyectos de sistemas, campañas, posicionamientos, etcétera, que redituaban de una forma adecuada al ingreso y flujo del económico dentro de la empresa, lo que nos permitía gestionar el rol de pagos adecuado en aquellos tiempos. Algo que no consideré
y por esta emoción de ser el gerente, ¿no? El ego uno se sube de una forma acelerada. Más bien, en esta época tú debes tratar de mantener los pies en la tierra y evidentemente empezar a gestionar de una forma adecuada los recursos que van ingresando a la empresa. Y también, punto número 2, considérate parte del rol de pagos de tu organización. En ocasiones uno como parte principal, por así decirlo, de alguna manera, no considera que tu participación sea relevante, aunque sea muy importante. Más bien siempre asigna un salario adecuado al estándar de tu organización para que ese salario también pueda ser parte de tus ingresos y también puedas cubrir tus actividades, dejando de lado también estos excedentes para que estos se puedan administrar dentro de la organización para adquirir equipos o para hacer alguna inversión a nivel de infraestructura o demás términos, o para almacenar estos recursos para eventos futuros, dígase vacas flacas. Pues fue un trajinar muy interesante, 5 años en donde trabajamos de forma local, en una oficina específicamente, y en donde las sinergias se fueron dando, ¿no? Pero obviamente no todas las historias se cuentan por sus éxitos, pero también se cuentan por sus actividades y por el flujo que después nosotros vimos. En lo personal, como yo me encargaba del tema de buscar nuevos proyectos, noté un decrecimiento en esto de poder trabajar páginas web específicamente, ya que la competencia era muy, muy drástica, era muy, muy fuerte. Incluso yo diría que en muchas ocasiones la competencia, por este acto de buscar nuevos clientes y masificar el tema de ventas, incluso se bajaban los pantalones. Y eso evidentemente afectó al mercado. Vimos un decrecimiento en el tema de ventas y fue un proceso de ir asimilando que la situación estaba cambiando. Y pues en ese entonces ya los roles no se pagaban de una forma adecuada. Y aquí voy a hacer una confesión a mis colegas. En ese entonces probablemente ustedes no se dieron cuenta, pero en algunos meses salíamos con las justas. Sin embargo, el factor humano para mí siempre ha sido lo más importante y mantenerlos motivados día a día también lo fue. Así que, sin que ustedes se den cuenta, muchos de esos meses, esos salarios salieron de ahorros, salieron de inversiones que habíamos tenido y también de guardar estos valores para poder utilizarlos a futuro. Entonces, no todo fue un camino de rosas, como digo, pero sí hubieron algunas espinas en el camino. Sin embargo, para mí el factor humano siempre fue importante y mantenerlos motivados a ustedes también. Entonces, en virtud de que la situación había venido cambiando, en virtud de que las circunstancias no eran las mismas y la competencia voraz que había afuera, específicamente marcó algo muy importante en la empresa. Bueno, importante el hecho de que nos obligó a tomar una decisión dura y difícil. En ese tiempo no fue una decisión en la que yo participé directamente, más bien un colega habló directamente conmigo y me dijo: ¿sabes qué? Esto no está yendo bien, te veo muy estresado, estás muy cansado. Y después de analizar lo que él me comentó, seguro yo hice una introspección y dije: es verdad, me estoy agotando, o estamos en ese entonces, yo un poco más involucrado porque era un proyecto, ¿no? Pero sí, era realidad, las circunstancias no eran las adecuadas, salíamos en cero en ocasiones y probablemente estaba simplemente desgastándome o desgastándonos también, porque los chicos ya sintieron esa necesidad. Pues aquí va mi último consejo. A veces los sueños
No siempre los sueños y las circunstancias o tus etapas de vida no siempre tendrán el resultado esperado. Y eso no quiere significar que no sea un resultado bueno, porque a veces cuando tú dejas un sueño o cierras una puerta o cierras una ventana, ese efecto o esa acción te va a llevar a un nuevo camino. Cada uno de nosotros, del equipo con el que trabajaba, cada uno empezó a realizar sus actividades y muchos de ellos ahora, algunos están ya en empresas públicas, otros se han mantenido trabajando remotamente, un término que no usábamos en ese tiempo. Yo personalmente he venido trabajando ya algunos años de esa forma. Y pues haber decidido tomar esa decisión de cerrar mi emprendimiento, mi gran sueño, ese bichito que tenía desde tiempos inmemorables, haberlo abandonado me permitió llegar a una nueva travesía, a una nueva estructura, en donde he solventado muchos de mis problemas económicos, holgadamente, por así decirlo, y que también me han permitido disponer y tener una vida. No trabajar 16 horas al día, más bien trabajar las 8 horas y tener el tiempo para hacer actividades extras, personales, viajes y algunas actividades que también te permiten llenar. Esta, por ejemplo, en la que yo puedo compartirte a través de este video todas las experiencias que he tenido. Así que espero que este video te haya gustado. Nace desde lo profundo de mi experiencia y quería compartírtelo también para que no claudiques. Un emprendimiento siempre tendrá momentos en donde vas a tener que tomar decisiones y espero y auguro que ese emprendimiento tenga el éxito que esperas. Con esto me despido, nos vemos hasta el próximo video. Adiós. Durante mucho Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Durante mucho tiempo pensé que emprender era sinónimo de libertad y crecimiento. Ok. De esto vamos a conversar la historia de hoy. Perfecto. Producción.